toda la gloria. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, y así yo les dejo a nuestro pastor. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a mi esposa. Queridos hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todas las proezas que Él ha hecho para con nosotros. Sabemos que hasta el día de hoy estamos en pie porque Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha protegido, ha llenado de fortaleza nuestro corazón. Y yo sé que hay algunas familias que están perdiendo sus seres queridos. Estamos orando por la familia Mejía, por la partida de nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Ada, nuestra hermana Irma Calderón. Me acaba de comunicar que un hermano de ella allá en Honduras pasó ya a la eternidad debido al COVID-19. Y hay familias que están siendo invadidas por el dolor. Yo sé que Dios, pues, en su misericordia está con nosotros para bendecirnos. Orando también por nuestra hermana Olga Guzmán, su familia, porque sabemos que nuestro hermano reverendo Neftalí Guzmán ya está con el Señor. Pero Dios, hermanos, está siendo siempre bueno para extenderle la vida a muchos de nosotros. Y mientras vivamos, de todas maneras somos para Cristo. Y si morimos, somos para Cristo de todas maneras. La muerte no es algo que el cristiano debe de lamentar, porque está pasando a una nueva vida, la vida verdadera, la vida en Cristo Jesús. Y viene la resurrección también de todos aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús para recibir la corona de la vida y vivir con un cuerpo transformado eternamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque en tu misericordia tú nos ayudas, nos bendices, nos guardas, nos sanas, nos levantas. Tu misericordia siempre está extendida hacia nuestras vidas. Mira, Señor, estas familias que están en duelo. Ayúdalos, oh Dios, bendice estas familias. Fortalece, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que la gracia tuya esté presente en cada hogar. Te ruego, Señor, que bendigas de una manera especial aquellos, Señor, que están en los hospitales. Te ruego, Dios, que pongas tu mano sobre ellos. Mira, Señor, aquellos que están sin trabajo. Mira, oh Dios, este matrimonio. Mira esta familia, mira estos hijos. Pon tu mano de poder sobre cada uno de ellos. Y que te glorifiques, oh Dios. Que levantes el ánimo de aquel que se ha debilitado en estos tiempos. Que levantes el ánimo de aquel, Señor, que está confundido. Que lo orientes, que lo ayudes para tu honra y para tu gloria. Que suplas toda necesidad. Porque sabemos, oh Dios, que tú estás con nosotros para bendecirnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a algunos hermanos que ya están aquí presentes con nosotros. Dios les guarde en gran manera. Sabemos que se ha dado la orden ya de abrir las iglesias, pero solamente acomodar el 25% de capacidad. Así que vamos, hermanos, a aprovechar, ¿verdad? Usando nuestra conciencia de que si estamos bien, podemos venir. Si ya nos hemos chequeado de que todo está negativo, pues podemos venir. Pero si usted tiene todavía sospecha de que tiene el virus, ¿verdad? Hágase la prueba y entonces por favor no venga. Pero si ya usted está libre y está consciente de que todo está bien, pues véngase a glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que estemos acá juntos alabando el nombre del Señor. Queridos hermanos, en esta linda tarde quiero hablarles sobre el tema ¿por qué Jesucristo es el camino al Padre? ¿Por qué Jesucristo es el camino al Padre? En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo ser humano quiere llegar a Dios. Y aquellos que ignoran al verdadero Dios, pues inventan sus propios dioses, sus dioses mitológicos, y de alguna manera establecen ciertas fuerzas religiosas para poder llegar a ellos. Pero hay un verdadero Dios a quien sí se puede llegar, y es Jehová, el Dios de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, que ha creado al hombre para que el hombre llegue a él, para que el hombre viva con él, para que el hombre esté cerca de él. Dios creó al hombre para alabanza de su gloria. Y esto se lleva a cabo cuando el hombre está dentro del ámbito divino que Dios ha establecido para que tome ese lugar y alabe a Dios con todo el corazón. Yo soy el camino, porque todos necesitamos un camino para llegar a ciertos lugares. Pero Dios ha establecido un camino al cielo. Y este camino es Jesucristo. Y luego dice, y la verdad, dando a entender que hay doctrina, hay ley divina que Jesucristo ha dado y que Jesucristo es, porque se ha personificado, es la verdad personificada. En Él no hay ninguna mentira, no hay ninguna sombra de variación. Él es verdad, Él es la verdad única, la verdad que une al pueblo a través de lo que es el amor de Dios. Esta verdad contiene todo esto, contiene la tenura del Espíritu Santo, la doctrina dada a la iglesia, a la iglesia por el apóstol Pablo, y esa manera en que los dones son levantados para fortalecer la iglesia de Cristo. Pero luego dice que es la vida. Él dijo que el que cree en Él tiene vida y vida en abundancia. Esto quiere decir que hay una vida acá en la tierra bendecida y hay una vida eterna que también nos espera. Por lo tanto, hermano, esta vida contiene gozo, contiene fiesta divina, contiene armonía, contiene felicidad. Usted ha escuchado a personas que dicen, yo no tengo vida. ¿Por qué dicen esto? Porque están sufriendo, no se sienten felices, no se sienten alegres, satisfechas, y dicen que no tienen vida, porque realmente la vida no es porque estemos respirando. La vida es porque tenemos nosotros el amor de Dios en nuestra vida, la paz de Dios en nuestro corazón, que alimenta todo nuestro ser. Esa es la vida. Por eso dice, nadie viene al Padre sino por mí. Porque el Padre no recibe a alguien que está contaminado con el pecado. Tiene que pasar por Cristo Jesús para que llegue el Padre. Cristo es el filtro para que nosotros podamos ser recibidos por el Padre. Y se pasa a través de Cristo por medio de la fe, por medio de la aceptación de ese regalo que el Padre ha enviado, que es Jesucristo. Entonces Cristo es el camino, pero la pregunta es, ¿por qué Jesucristo es el camino al Padre? Es un conjunto de enseñanzas que encontramos en la Biblia acerca de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. En primer lugar, en Marcos capítulo 1, versículo 1, encontramos nosotros que Jesucristo trajo el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Él trajo el Evangelio al mundo. Evangelio que dice nuevas nuevas. Antes, cuando un rey mandaba a su mensajero a dar un mensaje
nuevo, pues en el griego se le llamaba evangelio. Pero ahora este evangelio, esta palabra ha sido tomada por las buenas nuevas que Jesucristo trajo desde el cielo. Desde el cielo. No de ningún cabo de la tierra, sino directamente desde el cielo. Y esto tiene que ser recibido por aquel que recibe este regalo de parte de Dios. Porque realmente el evangelio, hermanos, es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos nosotros que entender todo esto para que podamos disfrutar de la salvación que se nos es dada. Entonces, dice Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Notemos nosotros cómo Marcos lo presenta. No lo presenta como un profeta. Los profetas trajeron muchos mensajes. Los profetas trajeron cosas y palabras que Dios pues le otorgó al pueblo. Nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo 1 que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la razón por la que Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene dos significados. Hijo de Dios porque es Dios. El Hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Así que divinamente es Hijo de Dios porque es Dios. Es una forma de identificar a alguien que viene del cielo siendo el Dios mismo. Nosotros podemos ver esto cuando Nabucodonosor vio a los 3 varones hebreos que estaban paseándose, pero luego vio a alguien más, un cuarto ser que estaba con ellos. Y él expresó y dijo: ¿acaso no echaron 3 en el horno de fuego? Porque yo veo 4, pero no se quedó allí. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué quiso decir Nabucodonosor con esto? Que el cuarto era Dios. Por eso le dice el Hijo de los dioses, porque lo está viendo, se está manifestando. La palabra hijo es algo que sale, algo que se manifiesta, algo que es el resplandor de su gloria, como dice Hebreos, que es la misma imagen de su sustancia y que se manifiesta. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero su Hijo Jesucristo lo ha dado a conocer. Entonces está la palabra hijo porque también fue un humano engendrado por el Espíritu Santo, por Dios. Y Jesucristo no solamente trajo este evangelio. Note bien, mi hermano, que aquí Marcos dice principio del evangelio. Principio quiere decir, no ha habido otro evangelio antes. Este es un principio del evangelio que ahora mismo la iglesia predica. Ahora mismo nosotros estamos predicando este evangelio que trajo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este evangelio tiene sus propios parámetros, tiene sus propias dimensiones, tiene su propio origen y tiene un final maravilloso. Aquí no hay mentira, aquí no hay nada de esto. Marcos 1:15 dice, diciendo, Jesucristo viene predicando este evangelio. Él lo inicia, no lo inicia nadie más. Él es el mismo que lo inicia. Él predica y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Él viene predicando el evangelio del reino de Dios.
El reino de Dios implica el milenio. Cuando Él enseñó la oración del Padre Nuestro, dijo a sus apóstoles que oraran de esa manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que el judío espera? El reino. Así que por esa razón, este evangelio que Cristo viene predicando es el evangelio del reino, porque es predicado a los judíos, a los israelitas. Él es el rey. Él es el rey de reyes. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Por eso Él viene presentándose como el Mesías. El evangelio y Jesucristo son inseparables. Son indivisibles en el efecto de la salvación de la humanidad. Sin Cristo no hay evangelio. Y sin el evangelio no hay un Cristo que salve. Por eso Él trajo la salvación a través del mensaje, porque Él mismo es el mensaje. Ese Logos se encarnó. Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Notemos nosotros cómo Cristo incluye el evangelio. No solamente dice por causa de mí. Él dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso dice por causa de mí y del evangelio. Esto es hermoso, profundo. Todo aquel que quiere conocer a Cristo lo tiene que conocer a través del evangelio. Tiene que conocer cuáles son en sí los puntos de gracia que Cristo trajo. Y por lo tanto la presentación del evangelio debe ser predicado o dada a todas las naciones. Entonces, este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Y al predicar el evangelio se está presentando a Cristo. Pablo dice: aquí les presento al Cristo crucificado. ¿Por qué el apóstol Pablo dice el Cristo crucificado? Porque la salvación del hombre tiene su base en la muerte de Cristo, porque ahí está la reconciliación con el Padre. Por cuanto el hombre ha pecado, está destituido de la gloria de Dios. Todos nosotros estábamos lejos, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Marcos 13:10 dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Son palabras de Cristo. Es necesario, porque Cristo vino a salvar al mundo, a todo aquel que cree en Él. Esta salvación es hermosa porque es una salvación que tiene efecto en esta tierra y que tiene efecto en la eternidad. Marcos 16:15 dice: y les dijo: y id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. No hay acepción de personas acá. Algunos dicen: no, pues hay quienes nunca van a ser salvos porque Dios no los escogió para salvación. A mí sí, pero a mi vecino no. No, esto no trabaja de esta manera. Cuando la Biblia habla de escogidos, está hablando del pueblo de Israel. Hay que ver muy bien el contexto. Está hablando del pueblo de Israel. Esos son los escogidos desde el punto de vista que fueron tomados, sacados de entre las naciones para poder ser en sí el recipiente de la ley de Dios, de la revelación divina, y asimismo ellos propagar todo esto al resto del mundo, porque la salvación viene de los judíos, dijo Jesucristo. Jesucristo mismo es judío. Por lo tanto, estamos nosotros entendiendo muy bien que esto es algo que el cristiano debe de guardar en su corazón. Ahora, nosotros tenemos que entender que este evangelio es un evangelio que satisface el corazón del ser humano cuando entrega su vida a Cristo. Ahora, esto es necesario que se predique. Hay algunos que lo rechazan.
Yo no necesito el evangelio. Pero Cristo dice, es necesario que se te predique este evangelio para que seas salvo. Marcos 16:15 lo dice también, que se tiene que predicar este evangelio a toda criatura, y tú eres una criatura de Dios. Así que no estás fuera de la mente de Dios con respecto a la predicación del evangelio. No estás fuera. No pienses que Dios te ha puesto a un lado y que tú no necesitas escuchar el evangelio. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. Cuando escuchas tú el evangelio, estás tú dándole lugar a la persona de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. El apóstol Pablo declara que este evangelio, hermano, no es solamente una presentación, como alguien que esté haciendo un comercial para que le compren algo. No, el apóstol Pablo declara que este evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. No es cualquier anuncio. No es cualquier pregonación. No es cualquier presentación. Aquí se está manifestando el poder de Dios porque este evangelio cambia vidas. ¿Cuál fue la primera señal que Cristo hizo en su ministerio? Cambiar o transformar el agua en vino. Esa agua insípida, incolora, la transformó en algo dulce. Porque esto es lo que Él vino a hacer. Él vino a transformar el corazón del hombre, ese corazón insípido, ese corazón incoloro, ese corazón malagradecido, lo vino a transformar en un corazón dulce, para que glorifique el nombre del Señor, para que sea el recipiente del amor de Dios, el recipiente del Espíritu Santo en su vida. Razón tuvo el apóstol Pablo de decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio como poder de Dios debe ser predicado, hermano, con el Espíritu Santo. Por eso es que Cristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el evangelio es poder de Dios porque hay intervención del Espíritu Santo en aquel que lo predica. Por eso los que predican el evangelio son escogidos por Dios. Tienen que estar apartados para el evangelio, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que fue apartado para el evangelio por Dios. Quiere decir que no cualquiera puede predicar el evangelio, porque alguien puede hablar de Cristo, alguien puede hablar de la Biblia, pero el evangelio es poder de Dios. Dando a entender que es poder de Dios, porque el que lo está predicando también tiene el poder de Dios. Por esa razón era que los apóstoles llegaban ante aquellas vidas que habían sido hasta bautizadas, en el ejemplo de Felipe, que imponían sus manos sobre los convertidos y recibían el Espíritu Santo. Y Pedro, predicando en la casa de Cornelio, a través de la palabra, que es el evangelio, recibieron el Espíritu Santo. Porque el evangelio es poder de Dios. Cuando alguien escucha el evangelio predicado por alguien que tiene el Espíritu Santo, esa persona realmente es constreñida, esa persona es compungida, esa persona realmente recibe el toque de Dios. Cuando la gente oía predicar o enseñar a Jesucristo, decían, este no enseña como los escribas, este habla con autoridad. ¿Qué hombre ha hablado como este? Decían los alguaciles cuando fueron a reportarse ante Sanedrín, porque mandaron a estos alguaciles a arrestar a Jesús, pero cuando lo estaban oyendo, ellos no pudieron arrestarlo. ¿Y cuál fue la razón que le dieron a los del Sanedrín? Es que nunca ha hablado hombre como este. Por eso Jesucristo tiene razón en decir, y recibiréis poder y me seréis testigos. Quiere decir, no podemos nosotros, hermanos, realmente hablar o presentar el verdadero evangelio si no tenemos el poder de Dios en nosotros mismos también.
Así que la presentación del evangelio y el mensajero son una sola cosa, una unidad. Ahí no hay separación de nada. Ahí no hay ninguna antítesis. Es una unión producida por la voluntad del Padre en el hombre. Por eso en Hechos capítulo 4 del versículo 8 al 10 dice, Pedro hablando debido a la curación del cojo y que están señalando a los apóstoles y condenándolos y diciéndoles por qué ustedes han hecho todo esto. Entonces Pedro, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Oiga bien cómo Pedro habla. Pedro lleno del Espíritu Santo. Él no solamente se para a hablar, como muchos pretenden que por hablar bonito, pues es el poder de Dios. No. Pablo dice, yo no vengo a ustedes con sabiduría humana, sino que vengo con el poder de Dios. Es porque él tiene esa palabra que ha sido puesta en su boca, una palabra dada por el Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y todo el pueblo de Israel. Pedro aquí no tiene miedo, está hablando con el poder del Espíritu Santo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro está diciendo una verdad con poder del cielo, que hace temblar a todo aquel que oye. El evangelio como poder de Dios puede tener dos efectos en aquel que escucha. Lo hace temblar, ya sea de alegría, de gozo o de coraje. Cuando Moody recibió a dos jóvenes, porque estos dos jóvenes querían estar seguros si Dios los había llamado al ministerio, la pregunta que Moody les dijo o les hizo fue, cuando ustedes predican, ¿hay alguien que se alegra? Y los dos jóvenes se voltearon a ver. Y asegurándose de la respuesta, le dijeron a Moody, sí, cuando nosotros predicamos, la gente se alegra, se goza en el Señor, sienten la presencia de Dios. Luego les hizo otra pregunta. Cuando ustedes predican, ¿ha habido gente que se enoja? Ellos otra vez se voltearon a ver, para ver qué respuesta daban. Y habiendo confirmado ya la respuesta, le dijeron a Moody, sí, mi hermano Moody, cuando nosotros predicamos, hay gente que se enoja. Pero ellos tenían miedo de dar esta respuesta porque usualmente se dice, cuando se predica, para la gente tiene que sentir el gozo y la alegría. Pero cuando Moody escuchó estas dos respuestas, les dijo, ustedes son llamados por Jesucristo. Vayan y sigan predicando. Ahí entendieron ellos muy bien que predicar el evangelio puede hacer que alguien se goce o que alguien esté o tome coraje. Preso a Cristo, había pueblo que lo escuchaba y había pueblo que se le venía encima porque lo querían matar. No soportaban escuchar esas palabras del evangelio. Pedro le dice a Jesús, maestro, los apóstoles le dicen, maestro, no hables tanto así como estás hablando porque todos están yendo. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. En otras palabras, yo no voy a cambiar mi mensaje, porque las palabras que yo hablo son las que mi Padre me dijo que yo hablara. Ahí en San Juan capítulo 17, Cristo ora al Padre y dice, Padre, yo les he dado las palabras que tú me has dado. Cristo venía con una misión especial. Y vemos acá nosotros, hermanos, que
Cristo realmente también sufrió esto, la aceptación y el rechazo. El asunto es que nosotros tenemos que estar de acuerdo en que todo aquel que pregone el evangelio primero tiene que llenarse del Espíritu Santo. Porque si no, se va a acobardar, no va a tener valor para presentar el evangelio, no va a tener el poder de Dios, y los demonios se pueden manifestar y van a suceder con ellos como lo que sucedió con Juan Marcos en el primer viaje que tuvo con Pablo y Bernabé, que cuando vio la manifestación de los demonios se regresó de nuevo a Jerusalén porque no pudo soportar ver todo aquello, tuvo miedo. Y después entonces el asunto cambió, pero hay quienes que así les pasa, porque no tienen el poder de Dios. En la predicación del evangelio no es solamente predicar, hay milagros que deben de suceder, hay manifestaciones de demonios y el predicador tiene que estar listo y preparado para sacar fuera demonios. Eso es lo que Jesucristo estableció, que se orara por los enfermos, se pusieran las manos y que sanen y que echemos fuera demonios. Por eso el poder de Dios tiene que estar en aquel que predica el evangelio. Entonces, hermano, el apóstol Pablo no se avergüenza de este evangelio. Y este evangelio tiene un contenido maravilloso. Cuando se predica el evangelio en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 5, se establece en sí la dimensión de este evangelio. El apóstol Pablo, en este capítulo hermoso en el cual incluye la resurrección de Cristo, sus apariciones, la transformación del cuerpo del cristiano, la resurrección de los muertos en Cristo, que Cristo es la primicia de todos y que así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y luego habla del milenio y cómo es que esto va a trabajar para aquel que cree en Dios. Es un capítulo muy importante que cada cristiano tiene que leerlo. Es el único capítulo, 1 Corintios capítulo 15, donde usted se va a dar cuenta dónde está parado, qué es lo que le espera, cuáles son las bases del cristiano. 1 Corintios 15, de 1 al 5, dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, esta es una declaración. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Este evangelio se predica, se recibe, y aquel que lo recibe tiene que perseverar en él. No es que automáticamente levantó la mano y aceptó a Cristo y es salvo, y salvo siempre salvo. Vámonos otra vez a la cerveza, vámonos al baile porque yo ya acepté a Cristo. Eso no trabaja de esa manera. El apóstol Pablo es muy claro en esto, muy específico. El evangelio que recibisteis y en el cual también perseveráis. Pero no se queda ahí, dice en versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. La palabra, la doctrina, no cambiar lo que es el evangelio. Pablo dice que si un ángel del cielo viene predicando otro evangelio, sea anatema, sea apartado de Cristo, sea apartado de Dios. Traducido de una forma general, sea maldito. Y esto, hermano, tenemos nosotros que entenderlo muy bien para que seamos fieles a Dios. Si no perseveras en el evangelio, dice, no sois salvos, sino creísteis en vano. Si cambias la doctrina del evangelio, no sois salvos. Pablo tuvo muchos problemas con personas que cambiaron la doctrina del evangelio. Lo dejaron. Vinieron en contra de él. Querían imponer la ley de Moisés cuando Pablo declara que somos salvos por gracia. Así que hay un problema serio en la doctrina del evangelio. Pero hay que perseverar en esa doctrina para ser salvos. Porque esta palabra no está escrita aquí en vano. Es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Si no creísteis en vano. Por lo tanto, todo aquel que rechaza su responsabilidad del evangelio está creyendo en vano. Todo aquel que rechaza
el optimismo que debe tener en el Evangelio, ha creído en vano. No puedes dejar de hacer lo que has estado haciendo para Dios. Tienes que agarrarte, afianzarte en lo que has creído, estar firme en lo que has creído. No tienes que dejar que nadie más cambie tu mentalidad, aunque leas cuántas notas y cuántos comentarios en Facebook, y aunque escuches al doctor tal diciendo que no hay que hacer esto, que no hay que hacer esto y lo otro, viniendo en contra de la doctrina de Cristo. Tú tienes que perseverar. Si no creíste, es en vano. ¿Qué ha pasado con tus años pasados donde estaba muy bien, estabas responsable, y ahora qué está sucediendo contigo? ¿Se puede jugar con Dios o no se puede jugar con Dios? ¿Qué sucede? Tenemos que entender esto, mis hermanos. A Cristo se le deja, no necesariamente saliéndonos de la iglesia o del Evangelio, sino perseverando en el Evangelio, es que debemos de estar. Porque si no perseveramos, dejamos a Cristo. Aunque estemos dentro. Podemos estar en la iglesia. ¿Cuántas personas están ya en la iglesia y ya no son de Cristo? Han dejado de hacer lo que estaban haciendo antes para la gloria del Señor. Han dejado de ser alabanza para la gloria de Dios. Porque se han ido por sus sentimientos y por lo que han oído y todo lo negativo que el diablo les ha traído y los ha vencido. Tenemos nosotros que entender que el Evangelio es poder de Dios y ese poder tiene que estar en nosotros para seguir adelante. Entonces, el Evangelio, hermano, es aquel que se predica diciendo que Cristo se humanizó, se encarnó, diciendo que Cristo vivió una vida santa para darnos a nosotros gratuitamente ese vestido de santidad y de justicia, diciendo que Cristo murió en una cruz del Calvario por todos los hombres y derramó ahí su sangre preciosa, que Cristo resucitó al tercer día, que fue ascendido a los cielos y que fue sentado a la diestra del Padre, y que ahora está ahí intercediendo como nuestro sumo sacerdote, y que Cristo vendrá por segunda vez. Esta segunda venida de Cristo tiene dos fases, y es que en la primera fase es el rapto de la iglesia, la resurrección de los muertos en Cristo, y en la segunda fase es la parucía, cuando Él se manifieste, donde dice la Biblia que todo ojo lo verá, vendrá con su iglesia a reinar 1000 años en esta tierra. Ese es el Evangelio, esa es la predicación del Evangelio, pero la predicación del Evangelio todavía revela muchas cosas más, y es el futuro de la iglesia, el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces esta pregonación del Evangelio, mi hermano, contiene también el sello del Espíritu Santo para los que creen en Él. Desde el momento que alguien de corazón recibe a Cristo, es sellado con el Espíritu Santo. Porque dice Jesús que el mundo no puede recibir este Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce. Pero el momento que alguien acepta a Cristo, es sellado. Quiere decir, es apartado, es santificado, es tomado en cuenta, es metido en la iglesia, como que es el cuerpo de Cristo. Viene a ser una piedra viva en ese edificio que es la iglesia. Y a partir de ese momento empieza a ser alimentado espiritualmente, a crecer en la gracia del Señor, empieza a vivir una vida cristiana. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, porque dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, que es el evangelio en verdad. Hoy hay muchos evangelios. Hay el evangelio de la danza, hay el evangelio de los escobazos, está el evangelio de mojar con agua a todos, está el evangelio de la cancelación. ¿Cuál es el evangelio de la cancelación? Aquel que cancela todo lo que tú haces para Dios en la iglesia.
Darle a Dios los diezmos, darle a Dios las ofrendas, darle a Dios tu vida, todo lo que es tuyo, dárselo a Dios, porque realmente el apóstol David, el rey David dijo, ¿y yo qué te voy a dar a ti? Si todo lo que yo tengo es tuyo. Así que nosotros no podemos decir esto es mío, todo ha dado Dios, todo, aún nosotros mismos. La iglesia de Macedonia, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, que no solamente quisieron ofrendar, sino que ellos también se quisieron dar. Qué tremendo eso. Ellos también se quisieron dar para Dios. Ellos empezaron a hablar cuando estaban en grande tribulación. 2 Corintios 8, del 1 al 2, lo leo y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esta gente estaba en tribulación, estaba realmente en pobreza, no podían dar más de lo que ellos querían, pero tenían tanto gozo y había tanta abundancia de ese gozo en sus vidas, que el apóstol Pablo sigue diciendo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¡Qué tremendo! Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la buena voluntad de Dios. El apóstol Pablo quedó sorprendido de ver a esta gente que una gran tribulación, de ver a esta gente que estaba pobre económicamente, pero tenía tanto gozo que no solamente querían dar lo que tenían, sino que ellos mismos se querían dar. Le estaban pidiendo al apóstol Pablo que les permitiera que participaran de lo que ellos estaban haciendo. Ellos querían ir con él también a predicar el evangelio. Hermano, este es el poder del evangelio. Este es el verdadero evangelio. Hay un evangelio mediocre, donde realmente nada es pecado. Las iglesias se pueden bailar, se pueden vestir como quieran, y nada es pecado porque Dios ve el corazón. Qué mala interpretación esta. Cuando Dios mismo, dice la Biblia en Romanos, que Él manifestó su poder y su bondad a través de las cosas visibles. Lo que se hace visible en un hombre que conoce a Dios, y si es santo, es porque su corazón está santo. Si lo exterior no hay ninguna diferencia de lo mundanal, es porque no es una persona santa. Porque ambas cosas se tienen que combinar. No podemos andar como anda el mundo, porque si no, este no es el verdadero evangelio. Tenemos nosotros el evangelio de la ley, que si no guardas la ley, no te vas al cielo. Una mala interpretación de lo que es el evangelio. Pablo es claro y dice que es el evangelio de la gracia. Es todo. El evangelio de la gracia. Entonces, este evangelio contiene la palabra de salvación y el poder de milagros también. 1 Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces este evangelio contiene la revelación de la vida y la inmortalidad. La revelación de la vida después de la muerte, la recompensa de los que obedecen al evangelio o desobedecen, el conocimiento profundo de las cosas de Dios respecto a la salvación del hombre. Y eso lo dice Pablo en 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la salvación de nuestro Salvador Jesucristo, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. El evangelio vino a descubrir lo que no era conocido por el religioso.
Por eso es que ahora hay mucha gente que no cree el Evangelio. Mira que hay un rapto de la iglesia, nadie lo cree. Pasa lo mismo como en el tiempo de Noé, que viene un diluvio y como antes no llovía de esa manera, sino que dice la Biblia que de la tierra salía rocío, pero nunca habían visto ellos una precipitación, que las nubes tomaran agua y que cayera agua del cielo. Así que ellos se burlaban de Noé. ¿Pero por qué se burlaban? Porque desconocían esto. Pero aquel que está lleno del poder de Dios en el Evangelio, se le ha revelado y ahora se le ha iluminado para que presente las cosas que antes eran invisibles, desconocidas, las cosas que antes no estaban en la mente del ser humano ni en el corazón. 1 Corintios capítulo 3, capítulo 2 del 8 al 10 dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. Este es el verdadero Evangelio. Por eso todo aquel que quiere estar en el camino que es Jesucristo, tiene en verdad que asegurarse que está escuchando en esa predicación el verdadero Evangelio. Porque si hay muchos predicadores ahora, hay muchos maestros falsos que están predicando un evangelio corrupto, un evangelio que predica la aceptación del homosexualismo, la aceptación del aborto, predica la aceptación de cualquier inmoralidad, porque Dios es amor, porque eso es amor. Confunden lo que es el amor. El amor de Dios no se contamina con nada de lo sucio. El amor de Dios es santo. El amor de Dios es un amor que brilla con esa luz divina. Y aquel que lo recibe va a andar bien delante de Dios. Quieren mostrar amor, pero no muestran amor a Dios. El primer amor que se debe mostrar es el amor de Dios. Y Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ellos no quieren amar a Dios. Ellos quieren amar la suciedad, y quieren amar la contaminación, y quieren amar a aquel que está igual que ellos. Y se quieren lavar las manos y decir: esto es el amor. Los programas de televisión que promueven todas esas cosas elogian a esa gente que ama. Sí, es que es el amor. El amor. Y la Biblia es algo obsoleto. Eso no es para los tiempos presentes. O sea, ellos quieren limpiarse a su propia manera. Y hay quienes están predicando un evangelio corrupto, asociándose con esta gente para recibir fama, para que digan que son personas compasivas, para que digan que son personas que en verdad aman al prójimo, pero no aman a Dios. La iglesia va a ser perseguida. Va a ser perseguida porque van a obligar hasta los ministros a casar homosexuales. Y si no lo hacen, a la cárcel, una gran multa. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahí es donde tenemos nosotros que decir: no importa, pero el evangelio de la verdad no lo cambio, pase lo que pase. Y todo esto, hermano, va a suceder y ya está a las puertas. El evangelio contiene la gracia para la salvación, esa gracia divina. Y esta gracia es la que hace que el hombre sea salvo, pero además esta salvación no es en base a las obras propias del hombre.
muchos hombres y mujeres buenas hay en el mundo. Salomón lo dijo prácticamente, que hay justos que tienen obras de impíos y hay impíos que tienen obras de justos. Porque la salvación, la llegada al cielo, al Padre, no es por nuestras propias obras, es por Jesucristo. Por eso cuando Cristo dice, yo soy el camino, no es solamente de que, Cristo es el camino, yo lo acepto y punto. No, hay que saber todo lo que se deriva de todo eso para vivir en lo que es el verdadero evangelio. Romanos 4, del 3 al 5 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo se está enfatizando en aquellos que quieren guardar la ley para ser salvos. Cristo vino a cumplir todo por nosotros. Y ahora nosotros estamos en Cristo. Ahora, Efesios 2:10 dice que el Padre ha preparado nuevas obras para que andemos en ellas. Pero que esas obras no son para que nosotros realmente obtengamos la salvación, porque la salvación la tenemos en Cristo cuando estamos dentro del Evangelio guardando esta verdad. Y estas nuevas obras son las obras en las cuales el pueblo salvo vive, adorando a Dios, glorificando a Dios, predicando el Evangelio, amándonos los unos a los otros, estando en armonía. Esta salvación es gratuita porque somos justificados gratuitamente. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? El versículo 17 del capítulo 5 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Quiere decir que aquí Cristo es el camino, no hay nadie más que pueda realmente darnos a nosotros esa salvación, esa llegada al Padre. Romanos 5, del 20 al 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y es por eso que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Este es el verdadero evangelio. Por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Este evangelio es un evangelio de fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es algo que viene de Dios, es una fe que no se consigue en esta tierra. Eso está en Efesios 2:8. Entonces el evangelio contiene la providencia de la reconciliación del pecador con el Padre. Romanos 5 del 10 al 12 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, porque Él nos vino a reconciliar con el Padre. 2 Corintios 5, del 18 al 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es esta palabra? Es la palabra del evangelio, la palabra de la salvación. Cuando alguien predica el evangelio bajo el poder de Dios, está presentando la reconciliación que debe de haber entre el hombre y Dios. El evangelio trajo la creación de la iglesia, uniendo en una sola fe a judíos y a gentiles. Quiere decir que hay un solo pueblo. Muchos reclaman que son la verdadera iglesia. Yo soy la verdadera iglesia. Yo pertenezco a la iglesia original. No, eso no es asunto de esto. Es asunto de permanecer en Cristo, de guardar la doctrina. Él es el camino y la verdad. La verdad es aquella verdad que Dios nos da en la palabra. No adoración de imágenes. No ritos y ceremonias antibíblicas. La tradición no tiene nada que ver con la salvación del hombre, porque la salvación del hombre está en la Biblia. La Biblia debe ser nuestra regla de vida.
No hay nada más que se le puede poner al lado. No hay tradiciones que puedan tener más fuerza o igual fuerza que la Biblia. Tenemos que nosotros tener precaución con todo esto si queremos estar en el verdadero evangelio. Nadie más está sentado a la diestra del Padre, solamente Cristo. Solamente Cristo. Muchos alegan que también María está sentada al lado del Padre, porque la madre tiene que estar al lado del Hijo. Y porque María no se la Biblia que murió y que es posible que también fue llevada al cielo y el Padre la sentó a la diestra. No hay nadie más sentada. María no está sentada a la diestra del Padre, no hay nadie más sentado al lado del Padre, sino solamente Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Dice Colosenses 2 que en Él habita toda deidad. Él es Dios, toda deidad corporalmente. Por lo tanto, Cristo, hermano, es el Hijo de Dios. Él es el único que puede interceder por nosotros. Este es el verdadero evangelio. Muchos se enojan porque han sido enseñados de esa manera. Pero yo te invito a que leas la Biblia para ver si encuentras todo eso que te han enseñado. Y lee el Nuevo Testamento. Y si lo encuentras, pues está bien. Ahora, si no lo encuentras, pues tienes que tener coraje y decir, esto no está aquí en la Biblia. Yo no puedo adorar a nadie más. Yo no puedo pensar que María está sentada al lado del Padre porque la Biblia no lo dice. Eso lo dice la tradición. Eso lo enseñan otras religiones. Pero la Biblia no lo enseña. Vete con la Biblia si quieres estar en el verdadero evangelio. Yo termino diciendo que el evangelio que predicamos contiene la revelación del futuro de la iglesia, la transformación de los cuerpos, tanto de vivos como de muertos en Cristo Jesús, cuando Cristo venga por su iglesia. Eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Viene, hermano, esto que es futuro y puede suceder de un momento a otro. Concluyo. Cristo es el camino al Padre por su obra redentora en la cruz del Calvario, comprándonos con su sangre preciosa y limpiándonos de toda iniquidad, comprando aún nuestro propio cuerpo. Cristo es el camino al Padre por habernos dado el evangelio de la gracia y librarnos de la condenación de la ley, por sellarnos con el Espíritu Santo, sellar a sus redimidos, por hacernos parte de su cuerpo que es la iglesia, por la esperanza de gloria en la resurrección de nuestros cuerpos y por la esperanza del rapto de la iglesia y vivir con Él en un cielo nuevo y una tierra nueva. No te alejes de Cristo. Cuando uno se aleja de Cristo es porque ya pone al lado todas las responsabilidades cristianas. Una persona ya deja de ir a la iglesia, cuando hay cultos, está dejando a Dios y piensa que no. No, yo solamente estoy dejando la iglesia. Cuando un creyente fiel se olvida de sus responsabilidades como miembro de una iglesia, está dejando a Dios. Piensa que puede hacer lo que él quiera. Y lo puede hacer hoy o mañana o cuando él quiera. Eso no es así. Ese no es el verdadero evangelio. ¿Vas a estar en el camino o no vas a estar? ¿Vas a estar en la verdad o no vas a estar? ¿Vas a disfrutar de esa vida o no la vas a disfrutar? Pero Santiago recomienda que no seamos de doble ánimo, que no seamos inconstantes en nuestros caminos. Tú que predicas la palabra, Dios te llama a que seas responsable con tu iglesia en primer lugar. Que es ahora que Dios necesita de nuestra fidelidad para testimonio a los demás. No es que seamos perfectos, pero que hagamos todo lo que podamos para que la gloria de Dios esté en nuestras vidas. Yo te quiero felicitar por estar en el verdadero evangelio, sirviéndole al Señor, que te has apartado de toda iniquidad, que has sacrificado tantas cosas por servirle a Dios. Has sacrificado por tu propia vida, por servirle a Dios. Quizá estás siendo maltratado, señalado, quizá estás perdiendo amigos por tu entrega a Dios. Pero eso no importa.
hay un Dios que no te deja, hay un Cristo que no te deja. Todos esos amigos van a desaparecer. Mira cuántos amigos se han perdido ahora, se han muerto. No te preocupes ni por tus enemigos, aquellos que no te aman. Por eso lee los salmos, dicen, de un momento a otro desaparecen. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida con alguien que nunca desaparece, que es Jesucristo. Todos nosotros vamos a morir un día, vamos a desaparecer, pero no nos vayamos acongojados de que aquel no me quiere, que aquel me desprecia, que aquel acá, que aquel el otro. No. Nosotros vivimos nuestra vida felizmente en Cristo Jesús, porque hoy son y mañana no son tus enemigos. Y aun si todos desaparecen, Dios te va a traer nuevos enemigos también, porque los enemigos son parte del paquete de bendición. El Evangelio de Jesucristo es así. Nosotros somos bienaventurados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque tú siempre hablas a tiempo para aquel que está a la orilla del abismo, ya para caer, para ser destruido, porque tu palabra llega a tiempo, Señor. Te damos gracias por cada hermano de esta iglesia, por cada hermana. Enséñanos a serte fiel. Danos coraje para vivir fielmente delante de tu divina presencia. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos, para la gloria de tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios reine en cada corazón.